Jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a ver análisis combinatorio, es decir, cuántas formas de combinar tenemos un elemento con otros. Para eso tenemos dos principios fundamentales, el principio de la adición y el principio de la multiplicación. Veamos cuándo aplicamos uno y cuándo aplicamos el otro. Aquí con un ejemplo te puedo ilustrar para que aprecies la diferencia. Por ejemplo, cuando tengas que comprar tus útiles escolares. Cuando tengas que comprar tus útiles, por ejemplo, en la calle 1, supongamos que tengas, por ejemplo, en la calle 1, dos librerías. Dos librerías en la calle 1. En la calle 2 tienes 3 librerías a escoger. ¿Sí? 3 librerías. Y en la calle 3 tienes una librería. Una librería. Entonces, observa que usted aquí puede comprar en esta calle, o lo puedes comprar acá, o lo puedes comprar acá. Observa que aquí cabe el término entonces o, ¿sí o no? O lo compro en uno, o lo compro en el otro, o en el otro. ¿De acuerdo? Entonces aquí las formas diferentes de escoger en dónde comprarlas sería así, mira. O lo compro acá, dos formas en la calle 1. O lo puedo comprar acá, que tengo 3. O si no, en la otra que tengo, así aquí, o en la otra forma, en la otra que tengo una. Entonces, cuando tengo el término o cabe el término o, esto es una suma. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes lo puedo comprar? A ver. Esto sería de 6 formas. De 6 formas diferentes, entonces. ¿De acuerdo? De 6 formas diferentes. Entonces, esto se conoce como el principio de la adición. Principio de la adición. Y acuérdate que en el principio de la adición, entonces, el o. ¿De acuerdo? O lo compro en uno, o en el otro, o en la tercera opción en este caso. Veamos el otro caso. A ver, por ejemplo, cuando Pedro tiene 2 pantalones diferentes y 3 camisas distintas. ¿De cuántas maneras puede vestir Pedro? Entonces, supongamos, a ver, tiene un pantalón, uno de los pantalones, supongamos, es azul. Uno de los pantalones es azul. Y el otro pantalón, supongamos, es negro. Ahí está, negro. Y las camisas, una de las camisas, supongamos, a ver, verde, la otra roja, y la otra azul. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir? A ver. Entonces aquí voy a decir el número de formas de vestir. El número de formas de vestir. A ver, ¿de cuántas formas se puede vestir? ¿De cuántas formas diferentes? Bueno, él podría usar, por ejemplo, el pantalón azul, digamos, con la camisa verde. O podría ser la camisa azul con la camisa roja. O también otra manera de vestir podría ser el pantalón azul con la camisa azul. Tienes entonces, este pantalón tiene 3 formas, ¿sí o no? 3 formas distintas de escoger la camisa. Pero si tiene, por ejemplo, el pantalón negro, podría ser con la camisa verde, o con la camisa roja, o podría ser con la azul. De manera que él tiene 3 y él tiene 3. Entonces, la forma de vestir sería entonces, si el 3 y el 3, entonces esto sería 2 por 3. 2 por 3. Observa aquí, a ver, 2 por 3 de 6 formas diferentes. Entonces, aquí observa que hay 2 y aquí 3. Entonces, para que Pedro se pueda vestir aquí, ¿qué cabe? A ver, se puede poner pantalón o camisa, o se puede poner pantalón y camisa. Por supuesto, pantalón y camisa, ¿sí o no? Pantalón y camisa. Entonces, como ves, son 2 casos diferentes. Entonces, cuando cabe el término y, entonces esto es
¿qué cosa? Esto es producto. ¿De acuerdo? Entonces el principio, se conoce como el principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación, y aquí acuérdate que el i entonces cabe. Bien, jóvenes, vamos a encontrar por ahí factoriales. A ver, si se tiene por ejemplo n, el número entero y positivo n, entonces esto se lee como factorial de n. Esto es factorial de n. Factorial de n. ¿Y qué significa el factorial de n? A ver, por ejemplo, ¿qué significa esto? Bueno, esto es el producto consecutivo desde el número hasta la unidad. Es decir, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4, y así sucesivamente, por 3, por 2, por 1. ¿De acuerdo? En números, por ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, el factorial de 4, ¿a qué es igual? 4 por 3, por 2, por 1. Ahí está el factorial de 4. ¿Cómo sería entonces, por ejemplo, el factorial de 5? El factorial de 5, esto es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Ahí está el factorial de 5. Entonces, yo podría aquí poner, por ejemplo, ¿a qué sería igual el factorial de 6? Factorial de 6 sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero, ojo, observa aquí el 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Esto se conoce como factorial de 5. ¿Sí? Esto, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, eso es factorial de 5. Entonces, yo lo puedo expresar así al factorial de 6. ¿Sí? Lo puedo expresar así. 6 por 5 factorial. Así lo puedo expresar. ¿Sí? 6 por 5 factorial. Pero también lo puedo expresar así, mira. También lo podría expresar así. Y esto ya lo vamos a ver más adelante en los ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo factorial de 6, lo puedo expresar así también. 6 por 5 por factorial de 4. Así lo puedo expresar. También lo puedo expresar así. En general, voy a decir que factorial de n es igual a ¿qué? A n por n menos 1 factorial. Bueno, o también podría ser así. N factorial, ¿a qué es igual? N factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 factorial. ¿Ya? Entonces, esto va a depender entonces del problema que tenga para resolver. ¿Sí? Y también, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, vamos a tener en cuenta también que el factorial de 0 es igual al factorial de 1 y esto es igual a 1. Bueno, esto vamos a tener en cuenta entonces. Vamos a considerarlo al factorial de 0, 1, al factorial de 1 también lo vamos a considerar entonces 1. Bien, veamos algunos ejemplos de aplicación. A ver. ¿De cuántas maneras se puede ir de A a D sin regresar? Desde acá hasta D tengo que ir. ¿De cuánta manera lo puedo hacer sin regresar? Es decir, no puedo hacer esto, mira, ir por acá, regresar y nuevamente ir por acá. Eso no se cuenta. ¿Ya? No podría ir entonces hasta B y regresar, ir así, no cuenta esa forma de ir de A hasta D entonces. A ver, fíjate, de acuerdo al gráfico que tengo, entonces, como me piden sin regresar, entonces de acuerdo al gráfico es de ir de A hasta D, es en este sentido, siempre para la derecha, ¿sí o no? Siempre para la derecha, en ese sentido tengo que ir siempre. Ahora, teniendo en cuenta este desplazamiento, entonces, fíjate,
una opción sería ir por acá, mira, y así llego a D. Esa sería una opción. La otra opción sería ir por acá, por el centro, mira. Otra opción. Pero una tercera opción sería ir por acá. Entonces, ¿qué digo? Si a esto le llamo, por ejemplo, como una opción 1, esto sería una opción 2. Y esto sería una opción 3. ¿Sí o no? ¿Qué vas a decir? Voy por la 1 o por la 2 o por la 3. Observa este detalle. Va por la 1 o por la 2 o por la 3. Allá, entonces, ¿qué significa eso? Si yo por la 1 tengo 8 formas de llegar, acá 7 y aquí 9, entonces la forma de llegar de A hasta B, teniendo en cuenta que cabe el término o, ¿por qué? O voy por acá, o voy por la 2, o voy por la 3. Entonces, las formas de llegar de A hasta D sería 8 más 7 más 9, ¿sí? Esa sería la forma de llegar. Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque cabe el término O, y cuando cabe el término O, acuérdate el principio de la adición. Entonces veamos de cuántas formas puedo llegar por la 1. Vayamos por partes entonces. Y acuérdate que al final debo sumar. Para hallar el número total, el número de maneras de llegar de A hasta D, el número de maneras sería ¿cómo? Sería sumando, ¿de acuerdo? Sumando cuántas hay en la 1, cuántas hay en la 2 y cuántas hay en la 3. Veamos entonces cada uno de las formas, de las opciones que tengo. ¿De acuerdo? A ver, en la primera, para llegar de A hasta D, debo ir de A a C y de C a D. Observa este detalle. Para llegar de A hasta D, ¿qué tengo que hacer? Ir a C y a D. Allá, mira, observa. Entonces, para llegar de A a C, ¿cuántas formas tengo? Tengo 4 caminos, mira. Allá, aquí tengo 4, mira. Entonces, aquí tengo 4 formas de llegar hasta C. Tengo 4. Listo. Pero para llegar de C a D, ¿cuántas formas tengo? 2. Ahí están, pues. Puedo ir por acá o puedo ir por acá. ¿De acuerdo? Ahora, en la primera opción, ¿cuántas formas en total tengo? Entonces tengo que ir de A a C y de C a D. Observa, mira, aquí cabe el I. Entonces aquí sería 4 por 2. 4 por 2, 8 maneras de llegar por esta alternativa, ¿sí o no? 8 maneras. Veamos la 2. Bueno, la 2 no hay tanta exigencia, fíjate, puedo ir por acá o puedo ir por el otro camino. Entonces aquí hay 2. Aquí hay 2. Listo. ¿Qué pasa si yo escojo la opción 3? La opción 3, fíjate, para llegar de A hasta D, debo ir de A a B y luego de B a D. Para ir de A a B, tengo 2 opciones. 2. Claro, puedo ir por acá o puedo ir por acá. Y para llegar de B a D, tengo 3 opciones. Fíjate, aquí hay 3. Entonces, esta opción, ¿cuántas alternativas tengo para llegar de A hasta D? 2 por 3. ¿Por qué? ¿Por qué un producto? Porque debo ir así, mira, A a B y de B a D. Observa que cabe el término y, entonces aquí sería 2 por 3. 2 por 3, esto sería 6 entonces. Por lo tanto, la cantidad de maneras de llegar desde A hasta D sería sumar 8 más 2 más 6. ¿Sí? 8 más 2 más 6. Esto sería así entonces. 8 más 2 más 6. Y esto sería 16 maneras entonces. ¿De acuerdo? 16 maneras. Ahí tienes entonces la respuesta, 16 maneras distintas. Muy bien, veamos un segundo ejemplo. A ver. En un restaurante dice que quedan disponibles solo una mesa con 4 asientos. ¿De cuántas maneras pueden ocupar 7 personas? A ver, en este restaurante solo hay 4 mesas. A ver, vamos a
hacer que esto sea, digamos, hay una mesa con 4 asientos. Esto es el asiento 1, ¿ya? Este es el asiento 1. Este es el asiento 2. Ahí tienes el asiento 2, el asiento 3 y esto es el asiento 4. Ahí está entonces el número de asientos. Ahí está, el número de asientos, 4 asientos. Listo. Ahora, ¿cuántas personas son? Son 7 personas, mira. Yo quiero ubicar aquí a estas 7 personas. ¿Sí? Ahí están 7 personas. Ahí están, 7 personas. A ver, jóvenes. Veamos entonces aquí, a ver, a estas 7 personas, ¿de cuánta manera lo puedo ubicar? Pero solamente tengo 4 asientos. Fíjate. En este primer asiento, a ver, ¿cuántas personas hay? 7 personas. Entonces aquí en este primer asiento, cualquiera de las 7 personas se puede sentar. Cualquiera de las 7. Supongamos, esta primera persona se sentó aquí. En el segundo asiento, aquí. En el segundo asiento, ¿cuántas personas se pueden sentar? Cualquiera de estas 6 que quedan. Cualquiera de las 6 que quedan se puede sentar acá. Entonces aquí hay 6 opciones para ocupar ese asiento. Para el siguiente asiento, bueno, habiendo ocupado una de las 6 personas que quedaban, habiendo ocupado una, cualquiera de las 5 que quedan. Entonces aquí cualquiera de las 5 personas que quedan. En el siguiente asiento, igualito cualquiera de las 4 que aún quedan, ¿sí? Cualquiera de las 4 que aún quedan. Listo. Entonces, ¿cuántas formas de ubicar a estas personas? El número de formas, el número de maneras de ubicarlo, el número de maneras. ¿Cómo sería aquí? A ver, ¿cómo sería? Se sienta aquí, ubicar a esta persona y a esta, y también a esta persona y a la otra persona aquí. Observa que aquí cabe el y, por lo tanto, esto es un producto. Esto sería 7 por 6 por 5 por 4. Eso sería. Esto sería 42 por, a ver, esto 7 por 6, 42, 42 por 20, esto sería 840, ¿no? 840. Bien, veamos el siguiente caso. Si 3 niños y 2 niñas juegan a la ronda, ¿de cuántas maneras diferentes lo pueden hacer si las niñas quieren estar juntas? A ver, si todos estos niños quieren jugar a la ronda. Bueno, la ronda más o menos deben tener esta ubicación, pues, ¿sí o no? Aquí tienen que ubicarse todos. Ahora, son 3 niños y 2 niñas. Veamos, a ver, los niños que sean estos, mira, A, B y C. Ahí están los niños. Ellos son los niños, entonces. Niños, A, B y C. Y las niñas que sean, a ver, aquí lo voy a ubicar a las niñas que sean P y Q. Listo, ahí tiene las niñas. Pero ojo, las niñas deben estar juntas. Entonces, como ellas deben estar juntas, ellas pueden ubicarse aquí, se pueden ubicar acá, acá o acá. Mira, de nuevo, las niñas siempre van a contabilizar como una sola persona, ¿sí o no? Claro, como una sola persona, porque esa es la condición del problema. Tienen que estar juntas. Entonces, ellas cuentan como una sola persona. ¿De acuerdo? Es tanto como ubicar en esta ronda 4 elementos, ¿sí o no? 4 elementos. ¿De cuánta manera lo puedo ubicar a esos 4 elementos? Entonces, mira, si yo quiero ubicar, por ejemplo, al primer niño, a él, lo quiero ubicar acá, ¿cuál es el espacio que puede, acaso A puede escoger a la derecha de quién, a la izquierda de quién? No, tiene todo este espacio para, ¿sí o no? ¿Sí? Todo ese espacio. ¿Y cuántos espacios tiene para escoger A? Tiene todo esto. Tiene un solo espacio para escoger, ¿sí o no? Todo esto es un solo espacio. ¿Por qué? Porque él no puede decir, por ejemplo, mira, ve, supongamos, esto está ocupado y este está ocupado. Quiero ubicar a este niño. ¿En dónde lo puedo hacer? ¿Puedo hacerlo acá? ¿Lo puedo ubicar acá? ¿O lo puedo ubicar en este espacio? Tengo 3 espacios. Pero como ves, quiero escoger a
quiero escoger un espacio para A y tengo todito este espacio, mira, un solo espacio, de manera que él tiene uno solo nada más. Supongamos a él lo ubico acá. Teniendo esta ubicación, ahora ¿en dónde lo ubico a B? A ver, a este niño, ¿en dónde lo ubico a B? Fíjate, ¿cuántos espacios tienes para escoger para B? Al igual que A, mira, B tiene todo este espacio de acá. Uno solo nada más, ¿sí o no? Claro, pues, uno solo nada más. ¿Sí? Un solo espacio tiene para escoger B. Uno solo nada más. Ahora, el C, supongamos al B yo lo escojo y lo ubico acá. Ahí lo ubiqué al B. Listo, ahí está B. Ahora para ubicar al C, a él. Ahora sí, mira, ve. A C ya tengo dos espacios. Lo puedo ubicar acá o lo puedo ubicar acá. ¿Cierto? Tengo dos opciones. Claro, lo puedo ubicar acá o lo puedo ubicar acá. Entonces, C tiene dos opciones. Dos opciones de ubicación. Supongamos lo ubico acá. Acá lo ubico a C. Listo, ahí está ubicado C. Habiéndole ya ubicado a él, ahora lo ubico ¿a quién? Ubico a las niñas. Si ya lo ubiqué a C aquí, las niñas lo puedo ubicar acá, mira. Una opción. O lo puedo ubicar acá. Dos. O lo puedo ubicar en este espacio. Tres. Entonces las niñas tienen tres ubicaciones. Tres posibles ubicaciones. Tres opciones a ubicarlas. ¿Sí, Ana? Supongamos, aquí lo ubico a las niñas. Ahí lo ubico. Pero claro, entonces, ¿cuántas formas de ubicar tengo a él para todos ellos? Entonces, las formas de ubicar, acuérdate que aquí, ¿qué término cabe? ¿El I o el LO? A ver, de ubicar a él y a él y a él también y a las niñas. Entonces, aquí sería como el número dice de maneras diferentes. El número de maneras sería así, mira, ¿ven? El número de maneras sería así. Fíjate, 1 por 1, ¿sí? 1 por 1 por 2 por 3. Y esto sería 6, ¿sí o no? 6 maneras de ubicar. Pero ojo, 6 maneras de ubicar cuando la niña P está en la izquierda y la niña Q está en la derecha. Pero habría otra forma de ubicar y sería esta, mira, ver. Cuando a la niña Q lo ubico en la izquierda y a la niña P lo ubico en la derecha. Y el análisis va a ser exactamente el mismo, ¿sí o no? El mismo análisis. Por lo tanto, esta forma de ubicarlo también sería 6, ¿o no? Escojo esta manera o la otra manera. ¿Te das cuenta? Entonces aquí cabe el término O. También hay 6. Entonces finalmente el número de maneras de ubicar sería de 12 maneras. ¿Ya? De 12 maneras diferentes entonces. De 12 maneras diferentes. Tienes ahí ese caso. Veamos un cuarto caso. Una persona puede ir de la ciudad A la ciudad B de 4 formas distintas. Y de la ciudad B a C de 5 formas distintas. ¿De cuántas maneras, de cuántas formas distintas, dice, puede ir esa persona de A a C y regresar de C a A, pero por caminos diferentes? A ver, veamos este caso. Hay 3 ciudades, me dicen, ¿no? Por ejemplo, aquí ubicamos a la ciudad A, por acá a la ciudad B y por acá a la ciudad C. Aquí está la ciudad C. Entonces, para llegar de A a B, me dicen que hay 4 formas distintas. A ver, aquí hay 4 formas distintas. Puedo ir por acá, aquí hay otro camino, 2, por aquí hay un tercer camino y aquí hay un cuarto camino. Listo, más o menos así. Y para llegar de B a C, hay 5 formas distintas. Aquí más o menos es así, mira, 1, 2, 3, 4 y 5 formas distintas. Entonces, para llegar desde A hasta C, bueno, ya sabes que aquí tengo 4, ¿sí o no? Aquí hay 4, lo voy a indicar acá así 4 y acá hay 5. Por lo tanto, para llegar de A hasta C, tengo que ir de A a B y a C. Entonces,
las formas de llegar hasta B, es decir, de ir así, en este sentido, de ir de A hasta C, sería 4 por 5. Aquí sería 4 por 5. ¿De cuántas maneras? De 20 maneras entonces. ¿De acuerdo? De 20 maneras. Ahora, para regresar, ¿cómo sería el análisis para regresar de C hasta A? Para regresar. Fíjate, supongamos la persona indicada, la persona que indica aquí, escogió este camino. Si ella escogió este camino, entonces ya no puede regresar por este camino. ¿Sí o no? Ya no puede regresar por acá. Entonces tendría 4 opciones nada más. Para regresar solamente 4. ¿De acuerdo? Entonces tiene 4 nada más. Y para regresar, eso es para regresar de C hasta B. Pero cuando fue desde A hasta B, supongamos utilizó este camino. Ya no puede utilizar el mismo camino, tiene que usar caminos diferentes. Entonces tiene ¿cuántas opciones? 3 opciones. Entonces aquí tendría 3. Entonces digo acá, para ir de C hasta A, para regresar tendría ¿cuánto? 4 y aquí 3, sería 4 por 3. 4 por 3. Y esto sería ¿cuánto? 12. ¿De acuerdo? 12. Entonces, para ir, mira, ¿qué es lo que quiere esta persona? Ir o regresar, o quiere ir y regresar. Ir y regresar, ¿sí o no? Ida y vuelta. Entonces, voy a decir acá, el número de formas de ida y regreso, ¿de cuántas maneras sería? Bueno, sería de 20 por 12. 20 por 12, porque es ida y vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto sería cuánto? 20 por 12, esto sería 240. De 240 formas distintas. Ahí tienen la respuesta para este ejercicio. Jóvenes, ha sido la primera parte entonces de análisis combinatorio. Gracias por su atención, nos vemos la próxima, cuídense. Hey campeón, recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.